Normalmente el cristiano vive como en una paradoja, digámoslo así, una especie de contradicción. Porque el mundo quiere evaluar al cristianismo, quiere evaluar al cristiano, acorde a lo que el mundo tiene un estándar para evaluar a una persona, para evaluar al creyente, para evaluar la iglesia del Señor, y lo evalúa acorde a cómo se comporta, digámoslo así. Y el mundo tiene un estándar para decir, bueno, sí, los cristianos verdaderamente viven diferente, o no, se les coloca un estándar, pero el peligro de esto es que muchas veces cuando no se hace lo que el mundo quiere, entonces inmediatamente le da una mala calificación al cristianismo, se duda del cristianismo, se pone en tela del juicio el cristianismo, se pone en tela de juicio que verdaderamente el cristianismo sea algo real, algo vivo, algo verdadero, y tal vez se toma simplemente como una religión más, aquella como la que cualquier otra persona puede tener un tipo de pensamiento y de credo. Sin embargo, cuando nosotros miramos desde la parte nuestra, el cristianismo está fundamentado en la palabra de Dios que es viva y verdadera, que es eficaz, como lo mencionamos a cada momento, que es perfecta, que es inerrante, que ha sido exhalada por Dios, que es suficiente para una persona, que es tan eficaz que realmente cumple el propósito de Dios y por supuesto que es autoritativa. Y cuando nosotros como creyentes miramos desde la perspectiva bíblica para llegar a evaluar a una persona o al cristianismo, lo podemos hacer no desde el estándar como lo hace el mundo, no desde un estándar del mundo, sino verdaderamente desde la palabra de Dios. Y creo que eso es lo que Pablo hace aquí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, en el cual estaremos en esta mañana observándolo. Y el título de la enseñanza es La esperanza que crece y produce fruto. Ese es el título de la enseñanza para esta mañana. Y quiero que me acompañe por favor a la lectura de esta porción de la Escritura. Sin embargo, quiero tomarlo desde el versículo 1 para entrar en el contexto de esta preciosa carta. Y dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constante y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes hasta el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, hoy rogamos ante ti, Señor, que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, y que penetra hasta cortar, hasta quebrar, hasta romper las coyunturas y los tuétanos. Señor, rogamos en esta mañana que bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu sea llegando a cada corazón, Señor, y cumpliendo con el propósito para el cual fue escrita, Señor, fue exhalada por ti, amado Dios. Que como lo declara tu santa palabra, ella misma diciendo
que tu palabra cumplirá el propósito y no regresará vacía. Nuestro ruego es que en esta mañana, en cada corazón aquí presente, tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que haya un efecto en nosotros de tal manera que renueve nuestro entendimiento, que tal vez si hay personas que no han nacido de nuevo, sean traídas a vida, se les conceda el arrepentimiento para salvación y sean traídas a vida, Señor, para que puedan ser iluminados los ojos del corazón y vean a Jesucristo como su Señor y como su único Salvador, el único en quien hay salvación, Señor, y puedan colocar toda su confianza y su esperanza en Él. Nuestro clamor, Señor, es que el caso mío sea un instrumento de tu gracia, Señor, para exponer tu palabra, que ella es suficiente para llegar a la vida de cada persona y que aquí cada uno, Señor, podamos salir de este lugar convencidos de que tu palabra es suficiente, de que Cristo es suficiente para nuestras vidas y para caminar mientras estemos en esta tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como mencionaba, el mundo mira y juzga al creyente en su actuar, de tal manera que el estándar que ha colocado es un estándar simplemente moralista, es lo que a ellos les parece que está bien o no. Y aunque parece que no es malo, realmente no es el mismo estándar del que la Biblia nos marca a nosotros como creyentes, para nosotros identificarnos y poder realmente ver que somos unos creyentes. Y es interesante que el apóstol Pablo aquí entre los versículos 3 hasta el 8 podemos decir, pero esta mañana estaremos hasta el 5, parte del 6, nos deja ver 3 razones por las que él da gracias a Dios hacia los creyentes y da gracias a Dios por lo que él ha recibido ese informe. Y Pablo, es interesante que aquí en el versículo 3 comienza diciendo damos gracias a Dios, y observa que Pablo no le está dando gracias a la iglesia de Colosas, no está diciendo uy, gracias a la iglesia de Colosas, les estoy diciendo gracias por todo lo que estamos escuchando ustedes, no, sino que él le da gracias es a Dios, al único autor de la salvación, que hace el reconocimiento de gratitud a ese Dios grande y poderoso, quien es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y reconoce que realmente Dios es quien merece nuestra gratitud. Dios es digno de recibir nuestra gratitud. Por eso nuestra actitud debe ser una actitud de agradecimiento hacia Dios. Nosotros siempre deberíamos ser personas que estamos constantemente teniendo un motivo para darle gracias a Dios. Nuestra actitud en cada momento de nuestra vida debe ser una acción de gracias a Dios. Y tal vez como la Biblia nos muestra y nos lo enseña la palabra de Dios, gracias por el aire que respiramos, gracias por el sol que nos has dado, gracias por el agua que tenemos para beber porque nuestros cuerpos la necesitan, gracias por el alimento que tú nos das, gracias por el trabajo que me has dado, gracias porque hoy me permites abrir mis ojos y ver la luz del día y tal vez disponer mi corazón para venir a una congregación como estas, a adorar tu nombre, a exaltarte y agradecerte por la obra de redención que tú has llevado a cabo. Realmente Pablo nos deja ver acá siempre que él, todo lo que tenía a su alrededor, se daba cuenta que era un motivo para darle gracias a Dios, y observa que él dice, gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice, orando siempre por ustedes. Es decir, que en la oración de Pablo hacia Dios, la acción de gracias que Pablo estaba dando, era por las noticias que él había recibido, pero no le estaba agradeciendo a la iglesia de Colosas, ni estaba dando gracias por la iglesia de Colosas, sino por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que realmente lo que Pablo hace aquí es reconocer que quien merece nuestra gratitud es Dios por la salvación, porque es un don de Dios. Recuerda que Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Entonces, realmente Pablo lo que está resaltando no es a la iglesia de Colosas, sino que su acción de gracias está dirigida al Dios Santo y Todopoderoso. La acción de gracias que Pablo llevaba a cabo, como ya lo he mencionado, no es por los colosenses, sino es una acción a Dios en una actitud de agradecimiento de lo que Dios estaba haciendo en gracia en ese lugar, es decir, en la iglesia de Colosas, donde aunque no los conocía, nunca había estado allá, nunca estuvo allá, pero le daba gracias a Dios al saber cómo estas personas realmente estaban caminando con el Señor. Y lo que Pablo hace es darle gracias a Dios por su fe en Jesucristo. Y acá nos marca un punto muy importante, y es la fe en Jesucristo. Observa que él dice, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Es decir, estas personas realmente habían escuchado de Jesucristo, habían escuchado de la salvación que es por medio de Cristo Jesús, el misterio revelado que Pablo había mencionado en Efesios, del cual Epafrodito durante esos 2 años que estuvo con él allá en Éfeso, conoció, aprendió, se fundamentó, lo creyó y fue y lo anunció a otros. Estos otros, en este caso, la iglesia de Colosas. Lo cual deja ver que una persona, cuando el evangelio verdaderamente llega a su corazón, siempre lo va a tener para ir a contarle a otros realmente de la gracia del Señor. Y puesto que los colosenses no eran como algunos que pervertían el evangelio, realmente hemos hablado de que esta era una iglesia sana, una iglesia que realmente doctrinalmente tenía buenos fundamentos, buenas bases. Es decir, que Epafrodito fue un hombre que entendió el evangelio de Dios, fue fiel al evangelio que le presentó Pablo mientras estuvo en Éfeso, y fue y lo transmitió a la iglesia de Colosas, y la iglesia de Colosas se preocupaba por tener el evangelio lo más puro posible. Pero recuerden que esta carta, que es preventiva, lo que Pablo hace es escribirle a ellos para prevenirlos de los peligros que los estaban acechando, que estaban tratando de penetrar en la iglesia para hacerle mella, para hacerle daño realmente a la iglesia. Recuerda que había una parte del ritualismo judío, ese revuelto, pero también por el otro lado estaba todo lo pagano, todo lo mundano, de la presión que había sobre la iglesia de Éfeso, para que ellos, está bien, ¿sabes qué? Ven a esta iglesia, congrégate los domingos, pero no dejes de vivir como normalmente estamos acostumbrados. Y lastimosamente, no sé si usted lo ha vivido, pero encontramos personas que nos hablan a nosotros de esa manera. Está bien que vayas a una iglesia cristiana, está bien que te congregues el domingo, pero ¿por qué tienes que dejar de hacer esto o aquello? ¿Por qué tienes que negarte a esto o aquello? No, tú puedes seguir viviendo de esa manera. A mí me parece que eso es lo más correcto. Y no sé si tú te has enfrentado a ese tipo de presión, pero ese era el tipo de presión que estaban llevando a cabo ellos. Estaban viviendo ese tipo de presión. Y si te devuelves un momento a la carta a los Gálatas, ahí dos cartas atrás, vas a encontrar a Gálatas, y en Gálatas capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo les dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Y otro problema que había es que tal vez hasta lo desobedecían, como lo menciona Pedro en su primera epístola en el capítulo 4, versículo 17. Entonces lo que nos podemos dar aquí cuenta es que los colosenses eran hermanos santos en Cristo, que habían creído en el Señor Jesucristo, habían creído en el evangelio que Epafrodito les había presentado, que Epafrodito les había predicado. Y realmente de aquí nos podemos dar cuenta que lo que Pablo resalta en ellos, en esta acción de gracias, son 3 virtudes de la vida cristiana que siempre deberían ser mostradas con fruto por el creyente. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver 3 virtudes que dan fruto en el creyente. Número 1, la fe verdadera.
Número 2, el amor transformador, que están en el versículo 4. Y número 3, la esperanza reservada, que encontramos en el capítulo 5, versículo 5 y versículo 6 de esta carta. Y vamos a concentrarnos ahí en el primer punto, y es la fe verdadera. Y cuando nosotros hablamos de fe, realmente es mucho lo que se especula hoy en día en cuanto a la fe. Se especula mucho en la fe. Para mucha gente la fe es un tipo de actitud positiva que sale como resultado de poner un pensamiento de forma positiva. Ten fe. Y nosotros caemos en ese tipo de expresiones, le decimos a la gente, ten fe. Tenga fe, mija. Tenga fe, mijo, que le va a ir bien. Y entonces caemos en ese tipo de especulación, sin darnos cuenta que realmente ese no puede ser la manera como un creyente se expresa. Es tan interesante que nosotros como creyentes necesitamos refinar nuestra manera de hablar. Es decir, saber que lo que estamos hablando verdaderamente está alineado con la palabra de Dios. Que lo que nosotros estamos hablando está alineado en un pensamiento bajo la dirección del Espíritu Santo para hablar correctamente la Escritura, para sabernos expresar. Porque aunque parece y utilicemos términos bíblicos, no siempre el utilizar términos bíblicos significa que estamos hablando la palabra de manera correcta. Porque como lo estoy mencionando, cuando se habla de fe, la gente entonces dice, bueno, ten fe, una actitud positiva, ya lo he mencionado. ¿Y cuál es el peligro acá? Si usted recuerda, hablábamos del estoicismo. Y el estoicismo es la manera de vivir de una manera positiva, tranquila y en paz, controlando las diferentes situaciones en nuestra vida. Y que pareciera que no hubiera mucha diferencia con el cristianismo. Por eso llegamos a pensar de que todo el que nos hable con términos bíblicos, utilizar palabras como eres espiritual, tienes fe, entonces uno dice, bueno, yo creo que esta persona como que sí conoce a Dios, pero realmente para nosotros no es así. El utilizar la palabra fe en una forma positiva no significa que realmente se esté colocando la fe de manera correcta como nos muestra la Escritura. Sin embargo, Pablo, cuando utiliza aquí en el versículo 4, el resultado de su acción de gracias a Dios es porque él dice, pues hemos oído de su fe, y él es claro, en Cristo Jesús. Es decir, una fe que está claramente determinada y condicionada a uno solo, y es en Cristo Jesús. Y en lo que hemos venido estudiando estos pocos versículos del comienzo de esta carta, hemos hablado de que no es una fe compartida, no es una fe donde tú te sientes bien, el domingo te gusta venir acá, tal vez te agradan los cánticos que enfocamos, esos coros preciosos que entonan los músicos y que nosotros de pronto acompañamos con el sonido de nuestra voz. No es solamente el sentirnos bien, sino el que haya un convencimiento de que lo que estoy entonando en cántico está saliendo de mi corazón como un fundamento en mi vida, de que verdaderamente lo que yo estoy declarando ahí, estoy entonando tal vez, es una declaración verdadera y absoluta en la Escritura, y que como tal es un fundamento en mi corazón. Entonces, cuando nosotros miramos acá, por ejemplo, que Pablo dice, he oído de su fe en Cristo Jesús. La fe de la que Pablo habla aquí, en el griego es la palabra pistis, que significa estar persuadido de algo que es verdadero y lo creo. Es eso, de algo que es verdad y lo creo. Es decir, de algo que está fundamentado en mi corazón y que no va a ser momentáneo, pasajero, esporádico, que me llegó por un momento de tal vez una situación adversa en la cual yo me encuentre, sino que verdaderamente estoy convencido que es una verdad absoluta en mi vida y que no la voy a negociar absolutamente con nadie.
Por lo cual es algo mucho más que una simple aceptación intelectual. Lastimosamente hoy encontramos muchas personas con aceptaciones intelectuales. Pero acá hay una diferencia con la que Pablo está hablando. Y es necesario que tú y yo la entendamos, mis amados. ¿Cuál es? De que esta fe en Cristo Jesús está marcada y contiene un elemento fundamental. En realidad son dos, los vamos a estar viendo ahorita, y es la obediencia. Hablar de que yo tengo fe sin llevar a cabo la implicación de la obediencia no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque como les estoy mencionando, la palabra fe aquí, que en el griego es pistis, si usted la mira bien, siempre está relacionada con la palabra obediencia, porque en el griego la palabra obediencia es peitó, y peitó es la raíz de la palabra pistis, o sea, están unidas. Es decir, está condicionada. Porque como la fe es creer en algo, entonces usted va a creer, tiene una fe, y sobre eso que está creyendo, lo va a obedecer. Entonces, realmente, aquí hay una unión que encontramos entre la palabra fe, pistis, y peitó, que es la palabra obediencia, la cual están ligadas, están unidas. No las puedes quitar, no las puedes soltar. Si tú dices tener fe, entonces en eso que crees, tienes que demostrar una obediencia. En el caso de nosotros, como creyentes, tenemos que pensar entonces que la obediencia y la fe se utilizan de manera equiparable a lo largo del Antiguo Testamento. Van las dos juntas, no las puedes separar. Si tú me acompañas un momento a Juan capítulo 3, versículo 36. Acompáñame, Juan, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 36. Observa lo que el Señor Jesucristo nos dice en la Escritura, ¿sí? O Juan, más bien narrando. Dice en Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí nos está hablando de fe, porque dice creer, el que cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero luego encontramos un contraste, el pero. Y dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mira el contraste. Están unidas las dos, porque el creer tiene que ver con fe. Y dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, entonces es como una contradicción. ¿Cómo me vas a decir que crees en el Hijo, pero tú no obedeces al Hijo? Tienes que obedecer al Hijo para que tú muestres que crees en el Hijo. Es lo que está diciendo Juan acá. Pero el que no cree, el que no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En Hechos capítulo 6, versículo 7, que lo encuentras después de ahí del Evangelio de Juan, en el capítulo 6 de Hechos, versículo 7, observa lo que nos dice Lucas narrando. Y dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la fe. Mira las dos palabras ahí. Peitón y pistis, unidas. Los sacerdotes escucharon la palabra de Dios y obedecían a la fe. Es decir, obedecían a lo que ellos estaban creyendo realmente. Podemos también verlo ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 18. Y es necesario tomarlo porque creo que este es un punto fundamental en cuanto a lo que nosotros afirmamos en la fe. En el capítulo 15, versículo 18, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, dice en el versículo 18, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra. ¿Para obediencia de quién? Para obediencia, dice él, de los gentiles, en palabra y en obra. Pero también nos lo deja ver la Escritura en forma negativa. Y quiero mostrarlo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Vaya ahí adelante, no está muy lejos.
de Colosenses, después de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 8, observa lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Dice el versículo 8, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Decir que creemos en el evangelio sin tener una obediencia al evangelio es la contradicción más grande y astutamente Satanás que lleva en muchas personas, haciéndoles creer y ellos decir que creen en el evangelio, que conocen el evangelio, pero que aunque no lo obedecen realmente, entonces no importa, ellos siguen siendo salvos. Pero la fe bíblica no es un salto al vacío. La fe bíblica realmente está basada y fundamentada en hechos, en evidencia. Y el libro a la carta a los hebreos nos dice en el capítulo 11, versículo 1, sin fe. Perdón, es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera. La fe es la certeza de algo que se espera. Es decir, algo que me lleva a creer en que eso va a ser. Y luego dice en la segunda parte, la convicción de lo que no se ve. Es decir, aunque no lo estoy viendo, yo tengo la certeza de que eso es así y camino de esa manera. La fe, a la hora de la verdad, entonces, nos brinda seguridad, nos da certeza de las realidades que aún nosotros no estamos viendo. Y por eso aquí vamos a ir teniendo un poco más de claridad. ¿Por qué el mundo quiere hoy en día hacer lo que hace hoy? Porque para ellos no existe un mañana, para ellos no existe un futuro. Ahora, no estamos hablando de un mañana en horas, es decir, lo que vaya a pasar mañana lunes, o hablando en horas de lo que pueda suceder en 1 o 2 años o 3 años. No, estamos hablando nosotros desde la perspectiva de que un día estaremos en la gloria eterna, es decir, algo que sale de nuestro entorno de la vida. Y es interesante, mis amados, porque es como cuando usted o yo vamos a un restaurante. Aquí estamos llenos de restaurantes, la calle de la Buena Mesa, conocida y famosa en Envigado. Y usted entra a un restaurante, pero usted pide un plato y usted no empieza a escarbar el plato y a mirar, ¿será que esto lo hicieron correctamente? ¿Será que lavaron las verduras? ¿Será que coccionaron bien la carne? No, usted empieza a comerse ese plato, convencido y creyendo que el área de la cocina, que los profesionales de la cocina prepararon esos alimentos bajo los procedimientos de una inspección segura que determina el por qué tener un restaurante. De la misma manera nosotros tenemos que pensar un poco más allá y verlo de la manera como la Biblia nos lo muestra. Ahora, esta fe, ¿sí?, no es realmente la fe, como estamos diciendo, en algo positivo, sino que, como lo muestra Santiago, es una fe que nosotros realmente tenemos que reflejar. Y usted recordará que en Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el 26, Santiago dice, déjame ver tus obras y yo te mostraré mi fe, porque la fe sin obras está muerta, lo cual muestra de que debe haber un resultado de esa fe que nosotros profesamos. Pablo en este caso está diciendo su fe en Cristo Jesús, es decir, una fe que realmente está centrada, está fundamentada, está sostenida única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como lo dice Santiago, ¿qué está describiendo que la fe sin obras está muerta? Porque no tiene el respaldo de las obras como certeza de lo que se espera. Y nosotros, nuestras obras, sabemos que no son las obras que el mundo ve, las obras que la gente cree como la buena acción social y eso, sino que son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, iglesia, necesitamos saber que la verdadera fe salvadora contiene 2 elementos, como se los mencioné hace un momento. Uno,
es el arrepentimiento y 2, la obediencia. Estos son dos elementos que la fe que Pablo está marcando aquí debe contener para que sea la fe correcta. 1, el arrepentimiento y 2, la obediencia. Ahora, ¿por qué el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es el componente inicial de la fe salvadora. La fe está compuesta de un arrepentimiento, pero no es un término para referirse a la fe. El arrepentimiento no es un término para referirse a la fe, pero la fe contiene el elemento del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento en griego, mis amados, viene de la palabra metanoia. Y metanoia se divide en dos partes. Meta, que significa después, y noia, entender. Es decir, lo que se entiende después. Es decir, significa en el original una nueva idea o un cambio de mente, es lo que nos está diciendo. Por eso Juan el Bautista, cuando vino a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo, él en Mateo 3:3, parafraseándolo un poco, él dijo: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no se cambia la manera de pensar y de vivir, entonces no entenderemos realmente lo que es el reino de los cielos. Pensaremos que podremos vivir en este mundo como el mundo nos lo quiere mostrar, con una fe basada en los parámetros y en el estándar que el mundo quiere colocar, que es una fe realmente diabólica, mentirosa, engañosa. Pero cuando nosotros vemos acá que estos dos elementos que componen la fe, como es el arrepentimiento y la obediencia, entonces cuando nosotros miramos esa palabra metanoia, podemos tomarla también como una nueva idea, o como ya lo mencioné, un cambio de mente. Y esta es la parte bíblica que va más allá, y podríamos decir que nos cambia a nosotros el chip, y es que nos está diciendo: la metanoia, el arrepentimiento, es un cambio de dirección. Es decir, no puedo decir que yo tengo fe, pero mi vida sigue continuamente en el mismo rumbo que traía anteriormente. ¿Por qué? Porque este cambio de dirección se está refiriendo en relación con el pecado. Es decir, volverse del pecado. En otras palabras, como nos lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, requiere el repudio de la vida vieja y volverse a Dios en búsqueda de la salvación. Eso es en relación con el arrepentimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Repito, 1 Tesalonicenses 1:9, requiere el repudio de la vida vieja y de volverse a Dios en búsqueda de la salvación. Es decir, mi mirada ya no está en este mundo, sino que mi mirada está puesta en Dios, rogando por esa salvación. Y por supuesto, al recibirla, entonces nada. Ahora, este arrepentimiento, para que no se me vaya a confundir, tiene tres componentes. El arrepentimiento tiene tres componentes. 1, volverse a Dios. 2, apartarse del pecado. Y 3, servir a Dios. ¿Quieres saber si te has arrepentido? Aquí están los puntos que te pueden guiar. Número 1, volverse a Dios. Número 2, apartarse del pecado. Número 3, sirves a Dios. Estás sirviendo al Señor. Tu vida ya no es tuya, sino que tu vida realmente se ha puesto a los pies de Jesucristo. Y tu vida es una ofrenda grata para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, cada día. Estás llevándolo de alguna manera, como nos dice la Escritura, crucificando tu carne y poniendo tu vida a los pies de Cristo para que Él sea el que te dirija, para que Él sea el que haga lo que Él quiere que realmente nosotros hagamos. Entonces, esos tres componentes son fundamentales en la vida de un creyente para entender lo que es el arrepentimiento y lo que es la fe. Ahora, dicha fe que contiene arrepentimiento también está acompañada, como ya lo he mencionado, ¿de qué? De obediencia, ¿sí? Pero tenemos que siempre ver que tanto el arrepentimiento como esa obediencia que me llevan a la fe es concedida única y exclusivamente ¿por quién? Por Dios. En Hechos, capítulo 11, versículo 18, usted encontrará que en una discusión que tenían
los apóstoles con otros hombres, dicen, cuando se dieron cuenta que el evangelio podía llegar a los gentiles, ellos declaran, de manera que Dios también le ha concedido a los gentiles el arrepentimiento para vida. Hechos capítulo 11, versículo 18. Es decir, Dios es el que concede el arrepentimiento. Pero también si quieres ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, observa lo que le escribe Pablo a Timoteo. Versículo 25. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Es Dios el que concede el arrepentimiento, que conduce ese tipo de arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Solo a través del arrepentimiento que Dios nos concede podemos llegar al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. El ver la grandeza y la magnificencia, su encarnación, su nacimiento, su crucifixión, su muerte, su resurrección y por supuesto la redención que llevó a cabo para con todos aquellos que se nos han abierto los ojos y creemos y esperamos en Él. Él es el único que concede la totalidad de la fe salvadora, como ya mencionamos, Efesios 2, 8 al 9, fundamental. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en los evangelios, en ese precioso evangelio como Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Discutiendo con los fariseos, Él les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede llegar a Jesucristo si el Padre no lo trajere. Es necesario comprender eso, es necesario tener claridad en eso, mis amados. Es decir, es una fe que Dios le había dado a la iglesia de Colosas, le había concedido a estos hombres por medio de la predicación del evangelio que Epafrodito había llevado allá y a enseñarles. Y sabes que esto nos enseña que tú y yo, cuando presentemos el evangelio, no creas que tú y yo somos los que vamos a hacer que alguien se convierta. O tal vez que tú y yo, como me ha pasado a mí, tal vez nos desanimemos un poco en algún momento, que presentamos el evangelio y no vimos una respuesta y como que quisiéramos coger a la persona y zarandearla y decirle, cree, que porque si no te vas a ir a una condenación eterna sin Dios. No, mi amado, Dios es soberano y tiene todo el poder para llegar a ese corazón duro, a ese corazón encallecido. Eso es lo que nos está mostrando la Escritura. Y es el único que puede conceder esa fe en Cristo Jesús. Dios es el que atrae con poder a los pecadores hacia nuestro Señor Jesucristo y les concede la capacidad de ejecutar esa fe salvadora. Tú y yo, como nos describe la Escritura, no estábamos creyendo en Dios, no estábamos buscando a Dios, pero nos concedió, por medio de su Espíritu, creer en Jesucristo, nos dio la capacidad para ejecutar esa fe salvadora y poner nuestra confianza en Él. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, ¿recuerdan? En Mateo capítulo 16, 17, Él les preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Y algunos le dijeron, bueno, dicen esto, que tú eres un maestro, que tú eres un profeta. Pero Él les dijo, ¿y ustedes qué creen? Y es cuando Pedro le dice que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, mi Padre que está en el cielo. Y esta, entonces, hermanos, es una fe permanente. Es una fe que no es que se vaya y otro ratico viene. No, es una fe permanente en nosotros, los que Dios nos ha concedido esa fe para creer. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos lo dice, y estábamos leyendo precisamente esa porción de la Escritura en el capítulo 1, versículo 17. Si quieres ir allá o yo la leo. Versículo 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. Como lo escribe Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, tenemos que saber bien que esta fe salvadora no solo produce arrepentimiento, como ya lo estaba mencionando, sino que también produce obediencia. Y déjame decirte que la obediencia es como el sello distintivo del verdadero creyente. Es decir, en pocas palabras, ¿sabes qué es lo que Pablo está diciendo? Estos son creyentes por la fe en Cristo Jesús, porque se ve lo que ellos están haciendo. Y si tú quieres, es tan sencillo como esto, mi amado. Tú puedes decir, ¿qué tanto estoy obedeciendo para saber si mi fe es la correcta? Si mi fe es la verdadera. Es a lo mismo que se refirió el apóstol Pablo en 2 de Corintios, cuando dijo en el capítulo 13, examinaos cada uno de vosotros para ver si estáis en la fe verdadera. ¿Por qué? Porque la obediencia es ese sello que muestra, que distingue al verdadero creyente. Vine W.E. lo describió de esta manera, abro comillas. Cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que su corazón cree en Dios. Cierro comillas. Se la voy a volver a repetir. Cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que su corazón cree en Dios. Mis amados, dicha obediencia no alcanza su plenitud en esta tierra. Si esa obediencia la alcanzáramos, nadie tendría nada de qué señalarnos a nosotros. Pero lastimosamente, como nuestra carne, estamos en un cuerpo de carne, esa carne saca la cabeza, esa horrible cabeza de la desobediencia, y nos daña precisamente la perfección de lo que debería ser el Evangelio en nosotros. Usted lo recordará en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Pablo hablando de lo que quiere hacer con los miembros de su cuerpo, pero que actúa de manera diferente. ¿Con qué? Con lo que está en su mente, con lo espiritual. Martín Lutero lo resume de la siguiente forma. Abro comillas. Las buenas obras no hacen bueno a un hombre, pero un hombre bueno hace buenas obras. Esa fue la forma como Martín Lutero lo resumió. Podemos entonces nosotros decir que la fe salvadora tiene como objetivo a Jesucristo. Por eso Pablo lo ha mencionado, en Cristo. Y es una connotación de venir a un lugar de seguridad y soporte. Es decir, todo aquel que pone su fe en Jesucristo, que pone su confianza en Jesucristo, que descansa en Jesucristo. Y aquí entonces es lo que se une con la virtud número 2 que hemos mencionado. Y la virtud número 2 es el amor transformador, ¿sí? Y aunque está seguida ahí en el versículo 4, la fe en Cristo Jesús, ahora Pablo dice, y del amor que tienen por todos los santos. En la versión original nos dice, o hacia los santos, hacia los santos. Y lo que nos deja aquí a ver es que en la iglesia de Colosas existían peligros que amenazaban a la iglesia, además de ciertas debilidades que están claramente implícitas. Observa ahí en el libro, en el capítulo 3, por favor, versículos 5 al 11, mira las debilidades y peligros que había en la iglesia. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también, no dice andan, sino anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora, mira, habla de pasado, ahora un presente, un contraste, pero ahora desechen también todo esto. ¿Qué? Ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca.
Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¡Wow! En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Esa fe en Cristo nos lleva a fundamentarnos, pero nos lleva entonces a actuar de una manera completamente diferente. Ahora mira, en este mismo capítulo, en este mismo libro, perdón, el capítulo 2, versículo 2, lo que Pablo dice: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que producen de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Aunque Pablo le está hablando a la iglesia de Colosas acerca de lo que era Cristo, de la vida en Cristo y todo eso, igual que a los Efesios, hoy en día nosotros podemos decir: si Dios te ha revelado a ti y a mí quién es Cristo, tenemos una responsabilidad enorme, tenemos un compromiso impresionante, tenemos que vivir de una manera completamente diferente. Ahora observa el versículo 4 de ese capítulo 2. Esto lo digo para que nadie los engañe, ¿con qué? Con razonamientos persuasivos. Tranquilo, puedes venir a la iglesia, puedes servir en la iglesia, puedes desarrollar tus dones, puedes poner los dones al servicio de los demás, pero tú puedes vivir como te parezca. No tienes que hacer esto o aquello, no, puedes hacerlo. Es ese tipo de pensamientos, de razonamientos persuasivos. Como cuando alguien se te acerca o se nos acerca y nos dice: yo no creo que sea tampoco de esa manera. Yo creo que el pastor está exagerando un poquito. Yo creo que lo podemos hacer de esa manera. O aún el mismo enemigo hablándote a ti y diciéndote: puedes vivir de esta manera, no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque es que la salvación es por gracia. Y como la salvación es por gracia, entonces pues no tienes que hacer nada y puedes vivir de esa manera. Pero recuerda que aquí hay un elemento clave, y es que Pablo no solamente ya está diciendo la fe en Cristo Jesús, sino ahora dice del amor que tenéis para con todos los santos. Es decir, en tu manera de vivir, en tu manera de manejar las cosas. Observa el versículo 8, cuando dice aquí: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo. Todo es Cristo para el cristiano. El cristiano tiene que estar en Cristo, con Cristo y por Cristo, vivir para Él. Es lo mismo que él después va a decir en esta carta, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Si en verdad habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es eso lo que nos está diciendo la Escritura. Ahora, lo interesante de eso que Pablo les estaba mencionando ahí, es que Pablo les asegura a los destinatarios de esta carta que él está convencido de la gracia de Dios, que esa gracia es evidente en sus vidas. Él no los está condenando, él no les está diciendo: yo no creo que tú tengas la gracia de Dios, sino que miren cómo Pablo lo hace de una manera tan sutil, tan preciosa en su tacto como apóstol y como cristiano, que lo que hace es que les afirma en sus fundamentos, de acuerdo al reporte recibido de la fe que tenían en Cristo Jesús y de su confianza y entrega personal al Salvador. Observa en el capítulo 1, en donde estamos, cuando dice: pues hemos oído. ¿Qué hemos oído? De su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Es una manera sutil y preciosa de decirle: ¿sabe qué? Ustedes están afirmados en los fundamentos. El reporte que tenemos de ustedes es que ustedes están viviendo el Evangelio de la manera como realmente es. Qué precioso, qué hermoso sería que la gente pueda decir que los de nuestra congregación vivimos bajo los fundamentos
del correcto evangelio de Dios. No para jactarnos, porque entonces ya dejaríamos de vivir de esa manera, sino de la forma correcta ahí. Entonces, lo que Pablo hace aquí de igual manera asocia la fe en Cristo Jesús con el amor hacia todos los santos, y vale la pena observar aquí, mis amados, que Pablo en sus cartas, si usted va y escudriña un poco, Pablo nunca dice, uy, gracias a Dios por el amor que ustedes tienen hacia Dios. Uy, es que ustedes muestran un amor hacia Dios maravilloso. No, si tú escudriñas un poco más las cartas de Pablo, Pablo sabe que siempre resalta el amor hacia los hermanos. Porque cuando se muestra el amor hacia los hermanos, se está mostrando el amor hacia quién, hacia Dios. Porque se entiende que el amor que han recibido ahora se refleja para con los hermanos. Y eso es algo muy interesante. Tenemos que saber entonces, mis amados, que estas dos cosas van juntas. ¿Cuál? La fe en Cristo Jesús y el amor hacia todos los santos. ¿Por qué? Porque la fe siempre obra a través del amor. Siempre. Observa ahí, devuélvete un momentico y vas a Gálatas capítulo 5, versículo 6 y observa lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Es decir, no podemos decir que nosotros somos cristianos, que venimos acá, pero somos insensibles para con nuestros hermanos. Lo que podemos darnos cuenta acá es que ese mismo imán, que es Cristo, el mismo imán que los atrajo hacia sí mismo y que los transformó en santos, al mismo tiempo los lleva a una íntima comunión los unos para con los otros. Es decir, en pocas palabras, mis amados, yo no puedo decir que yo tengo una comunión con Dios y una relación con Dios espectacular, que soy un hombre piadoso, que tengo fe en Cristo Jesús, cuando no estoy preocupado por mis hermanos, cuando yo tengo conflictos con mis hermanos, cuando yo me he dividido de mis hermanos, cuando yo no los veo en Cristo Jesús, sino que estoy viendo su pecado, donde falló y lo he separado. No, acá no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Cristo es como ese imán, como ya lo mencioné, que nos atrajo a sí mismo. Fue Él el que nos trajo. Él es el que nos transforma en santos, redimiéndonos en su sangre, pero al mismo tiempo es el que nos lleva a tener una íntima comunión con nuestros hermanos. Es decir, tú estás en Cristo, entonces eres mi hermana y debo mantener esa comunión contigo de intimidad, en el buen sentido de la palabra, por favor. ¿Sí? Es decir, que cada creyente guarda en su corazón a sus hermanos en la fe. ¿En dónde está eso? Bueno, déjame decirte, ve al lado de Gálatas encuentras Efesios y luego Filipenses. Y Filipenses nos lo deja ver Pablo en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Observa lo que Pablo dice. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes. ¿Por qué? Porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios, ¿quién? Dios. ¿Qué? Me es testigo. ¿De qué? De cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo el Señor. O Cristo Jesús. Ahora, mis amados, no solo es Pablo. Quiero que me acompañes a la primera epístola del apóstol Juan. Ve a primera de Juan, por favor. Y vamos a mirar detalladamente la descripción que Juan hace de lo que es el amor. Vamos a mirar detalladamente. Observa el capítulo 2. Versículos 9 al 11. Observa. El punto central va a ser el amor para con los santos. Dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano,
permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Versículo 11, el contraste. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esto es supremamente delicado. Esto es supremamente peligroso. Porque dentro de las iglesias encontramos a personas que no se pueden ni ver. Y mira la palabra aquí que resalta en estos versículos, es la palabra aborrecer. Y la palabra aborrecer tiene que ver con repugnar. Me repugna, no lo puedo ver. Ahora, mira el capítulo 3, versículo 10, por favor. En esto se reconocen los hijos de Dios. ¿En qué se reconocen los hijos de Dios? Dice. Y los hijos del diablo. Hay un momento, acá me puso a los dos. Vamos a ver quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, está en negativo, que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Acá me está dejando claramente ver Juan. Está mostrando realmente quiénes son hijos del diablo. Ahora observa los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo. Nosotros, dice Juan, se incluye, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? Cuando amas a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. 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 Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Mira la descripción que Juan hace de aquel que aborrece a un hermano. Y lo compara ¿con quién? Con un asesino. ¿Sabes qué? Lo que Juan está diciendo acá, y lo está dejando ver de manera implícita, es que un corazón que ha sido regenerado no tiene en cuenta las faltas del hermano, sino que las pasa por alto. Esto es impresionante. Mira el capítulo 4, versículos 7 al 10. Amados, dice Juan, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. Dos veces. Versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Iglesia, aquí encontramos un principio impresionante. El verdadero Hijo de Dios amará a sus hermanos creyentes, porque la fe que está obrando en él lo limpia del egoísmo, del orgullo y del rencor. No hay una sola falta tuya o mía, algún acto pecaminoso que tú y yo no estemos llamados a perdonar, sea el que sea. Porque cuando Cristo fue a la cruz, Cristo nunca dijo, por estos muero, pero estos son muy graves y no te los voy a perdonar. Y si Cristo al morir en la cruz llevó todos nuestros pecados,
significa que el pecado de tu hermano debe ser perdonado, por grave que sea la falta. No te dejes engañar por el enemigo, por Satanás. Cuando manifestamos el amor a otros creyentes, se refleja el amor que hemos recibido de parte de Dios. Ayer lo estudiamos con la mujer pecadora que lavó los pies de Cristo Jesús. Solo cuando tú has visto la gravedad de tu pecado, es que tú puedes verdaderamente llegar a perdonar la gravedad del pecado de tu hermano. Cuando tú no has visto la gravedad de tu pecado, tú no puedes perdonar la gravedad de tu hermano o del hermano, y por eso entonces el corazón se llena de orgullo, de rencor, de odio. Y lo que vemos acá entonces, mis amados, es que Pablo da gracias por los colosenses que aman a todos los santos. Su amor, en su amor no había acepción de personas, se está manifestando Pablo. En Colosas no había grupos partidistas, como sabes, como cuáles, como los que había en la iglesia de Corintio, ¿te acuerdas? Que los corintios decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Jesucristo. No, aquí no había un tipo de amor de partidista. Todos estaban centrados en Cristo Jesús, y si tú eres de Cristo, y si tú has sido redimido en Cristo, entonces tú y yo somos del mismo grupo. Eso es lo que nos está marcando acá la palabra. Y dicho amor era un amor que producía unidad en la iglesia local. Esta iglesia era una iglesia unida. Recuerda que había peligro que las echaba para entrar en esa iglesia a dividirlos. Cuando tú y yo dejamos que alguien nos hable al oído, que no es la palabra de Dios, es astutamente Satanás que está entrando aquí a buscar división en el cuerpo. La iglesia de hoy, mis amados, está llamada a manifestar la misma clase de amor que la de Colosas. Debemos esforzarnos por mantener la unidad, como dice Pablo, del Espíritu, que es el vínculo de paz, en Efesios capítulo 4, versículo 3. Ahora, ten en cuenta una cosa. Esto no significa que debamos sentir, escúchalo bien, el mismo afecto hacia todas las personas. Te lo voy a repetir. Esto no significa que tengamos que sentir el mismo afecto hacia todas las personas. Te lo voy a decir por tercera vez. Esto no significa que tengamos que sentir el mismo afecto por todas las personas. El verdadero amor bíblico, mis amados, es mucho más que una emoción. Significa servirnos de manera sacrificada según nuestras necesidades. Ese es el verdadero amor bíblico. Es decir, demostramos verdadero amor hacia alguien cuando nos sacrificamos para suplir sus necesidades. Es decir, cuando conocemos la necesidad de alguien y nos sacrificamos. Y usted entiende el nivel, el estándar de la palabra sacrificio. Porque el amor de Cristo es un amor sacrificial, es un amor desinteresado y es un amor incondicional. Al punto en que cuando nos habla de que el amor de Cristo es sacrificial, es que Él llegó a dar su vida por la iglesia. De alguna manera nos está colocando un estándar alto de sacrificio para suplir las necesidades de los demás. Y esto nos conecta con la tercera virtud que encontramos acá. Y la tercera virtud es la esperanza reservada. Versículo 5 del libro de Colosenses. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Mira, iglesia, la esperanza es la tercera virtud, digámoslo así, o el componente más bien de las virtudes cristianas. Y ya hemos mencionado el amor y hemos mencionado la fe. Bueno, tú recordarás que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 nos dice la Escritura, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Ahora bien, tenemos que ver entonces que la fe y la esperanza están unidas. Por lo cual entonces, si la fe está unida al amor, entonces están unidas a la esperanza. La fe que está puesta en Cristo Jesús, como resultado, refleja, un amor hacia los hermanos, hacia los santos, y está unida con lo que se espera, con la esperanza que se tiene. Y son inseparables. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos debe haber es que creemos y por lo tanto estamos esperando. Si yo tengo una creencia, si yo creo en algo, como lo dijimos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, entonces yo tengo una esperanza, yo espero algo. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque una persona que no espera nada, o que no tiene nada, ni una esperanza como tal. ¿Qué espera usted? Nada. Yo no tengo esperanza de nada. Entonces es una persona que no puede afirmar que tiene fe. Y como tal, su vida no puede reflejar el amor con sus buenas obras. Volvemos a Santiago. Santiago dijo, tú dices que tienes fe. Yo tengo obras, déjame ver tu fe. Porque de lo contrario, tu fe es muerta. Resumiéndolo, parafraseándolo. Pero sabemos que la fe está unida a la esperanza. Entonces yo tengo que mostrar de que lo que hay aquí, en este momento, no lo es todo. Aguardo una esperanza. Y por eso doy todo de mí, mi vida. ¿Y sabe qué? Pablo describe esta esperanza como una reserva para nosotros en el cielo. Y la palabra reserva que encontramos aquí en este versículo es apokeimai. Y apokeimai, escúchalo bien, mi amado, es una reserva que significa algo que está guardado, o valga la redundancia, reservado. Es una herencia, es algo que está reservado, vuelvo y lo resalto. Pedro lo dijo de esta manera en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dijo Pedro. Ahora, es interesante esto, mis amados. En Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. Si tú vas a Hebreos capítulo 6, 18 y 19, observa lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. La esperanza, mis amados, es el ancla del cristiano que lo une de una manera inseparable al trono de Dios. La esperanza es la que nos tiene asidos, agarrados, amarrados al trono de Dios para nosotros tener seguridad, certeza, confianza de que lo que la palabra describe es una verdad, de que lo que está acá no es todo. Y esta esperanza, mis amados, ha sido establecida desde el mismo momento en que Dios nos llamó. Es una esperanza que nos fue dada desde el mismo momento en que Dios nos hizo sus hijos. Si tú miras en 1 de Juan, preciosa epístola, en el capítulo 3, ¿sabes qué? ¿Sabes qué dice Juan? Mirad, mirad, porque la expresión que está ahí no está diciendo mira o mirad, sino es una expresión de admiración. Mirad, ¿qué? Mirad cuál amor tan grande os ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es decir, es el Padre el que cumplirá nuestra esperanza. ¿Y desde cuándo la estableció? Desde que nos hizo hijos de Dios. Ahora, si tú miras ahí en el texto de la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, observa ahora el versículo 2. Y mira lo que dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos
que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Esa es una esperanza. ¿Sabes cuál es mi esperanza? Que un día no voy a estar en este cuerpo. Que un día no voy a estar en este cuerpo que todos los días y a toda hora peca. Mi esperanza es que un día seré librado de este cuerpo, para no pecar más y para ver la gloria del Señor. Ahora, mis amados, uno de los resultados de nuestra esperanza es el deseo, escúchalo bien, y pido que me prestes toda tu atención para ir al final. Uno de los resultados de nuestra esperanza es el deseo de sacrificar lo presente en el altar futuro. Esto va en contra de la naturaleza humana. Esto va en contra del sistema de este mundo. El sistema de este mundo es: cómete ya el postre, cómete ya las cosas. ¿Para qué vas a esperar? Pero en un creyente, nuestra esperanza debe llevarnos a desear sacrificar lo presente en el futuro, en el altar del futuro, en lo que va a ser. El ser humano quiere sacrificar el futuro en el altar de lo inmediato. Su pensamiento es: ¿para qué esperar? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué no lo puedo hacer ahora? Eso es todo lo que encontramos hoy en el mundo. Por eso te dice: disfrútalo, diviértete, ten sexo, consume drogas, alcohol, vende tu cuerpo, muéstralo, porque jóvenes, jovencitas, doncellas, si hoy no muestras tu cuerpo, después serás una vieja llena de arrugas. Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Sacrifica hoy lo que podrías presentar el día de mañana. Pero eso no es así, mis amados. Tenemos la Biblia que nos muestra que Esaú fue un hombre que sacrificó del altar, lo del altar futuro, en el altar inmediato. ¿Por qué? Porque él menospreció su primogenitura. Él miró solamente en ese momento. Y si tú vas a la Escritura, dice: ¿para qué una primogenitura si yo en este momento lo que tengo es hambre? Y la cambió por ese potaje de deliciosas lentejas. Pero eso no era todo. Él sacrificó lo del altar futuro en el altar inmediato. Los niños hoy en día se les dificulta esperar recibir lo que desean. Quienes tienen niños pequeños, solamente me gusta observarlos. Yo ya salí de los pequeños. Cómo le piden a los papás diciendo: y la pataleta y el grito. Y los papás por ver: está bien, démelo por favor. No grites, papito. Y ellos ya saben. ¿Por qué? Porque ellos no quieren esperar recibir lo que desean. Lo quiero es ya. Los jóvenes quieren vivir y tener lo que otros han alcanzado en 40 y 50 años de vida. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? El cristiano no piensa igual. Un verdadero creyente que tiene la mente de Cristo, que tiene la fe en Cristo y que ama a los hermanos y que tiene una esperanza, no piensa igual. ¿Sabes por qué? Porque él está dispuesto a despojarse de la gloria presente, de la comodidad y la satisfacción de este mundo actual, con miras a disfrutar la gloria que tiene en Cristo. Por eso es delicado nosotros como parejas cuando tenemos una esposa que no se centra en la palabra o un esposo que no está interesado en la palabra. ¿Por qué? Porque va a llevar a que consumas ya mismo todo. Cuando tenemos unos hijos que demandan y exigen realmente. Pero nosotros tenemos que ser los que la comodidad de la satisfacción de este mundo la debemos realmente tener para sacrificarla en el altar del futuro. El verdadero creyente no maneja la perspectiva de disfrute ahora y pague después. Como el de una tarjeta de crédito por ahí. ¿Lo quieres? Lo tienes.
Hoy en día todo lo quieres ya. Pero la Biblia nos dice, no, espera la gloria venidera. Es lo que el mundo ha impuesto. Por eso muchos, cuando no tienen convicciones y fundamentos, ¿qué han hecho? Vender esos principios. Sacrificar en el altar de lo inmediato lo que era futuro. Pero el cristiano está dispuesto, ¿sabe qué? A pagar ahora y disfrutar después. Hoy pagamos un precio. Hoy vamos a pagar un precio de no amar este mundo, pero disfrutaremos de la gloria eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque es que nuestra esperanza es Cristo. Y cuando Cristo es nuestra esperanza, sabemos que el futuro será mejor. Y lo que está por venir traerá mejores cosas en el presente, iglesia. Y eso debe ser una convicción en nuestro corazón. Romanos 8:18, Pablo lo dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué maravillosa expresión la que Pablo ha hecho. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Mujer, hombre, ¿prefieres las cosas de este mundo en este momento? Déjame decirte, para ir al final, que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 de la fe conocido, en el versículo 24, la Biblia nos describe a un hombre muy conocido, Moisés, que estuvo dispuesto a sacrificar el presente por la promesa de su esperanza futura. Versículo 24 dice: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Consideró como mayor riqueza lo oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Quiero terminar con dos preguntas para ti como iglesia. ¿Y tú estás dispuesto a hacer lo mismo que Moisés? ¿Sacrificar lo presente por la esperanza futura? Yo quiero que te lo preguntes hoy, hombre y mujer. Cada uno de los que estamos en esta congregación. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? De los hombres que lo hicieron como Moisés. De Pablo, que estuvo dispuesto a sacrificar lo presente. ¿O prefieres lo presente y menospreciar lo futuro como Esaú? Es la palabra de Dios la que hoy en día te está cuestionando, te está confrontando, mi amado. Tenemos dos ejemplos, uno contrario al otro. ¿De cuál lado? ¿Con quién te vas a identificar? ¿Con Esaú, que sacrificó lo futuro en el altar inmediato? ¿O Moisés, que sacrificó lo presente en el altar del futuro? Necesitamos decidir ante Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eres tú quien le vas a rendir cuentas a Dios? ¿Eres tú quien realmente vas a determinar? A Dios no lo puedes engañar. A Él no lo podemos engañar. Tenemos que decidir si nuestra esperanza estará en lo presente, que en realidad no será una esperanza, o sacrificaremos el presente por una esperanza que será en la gloria eterna con Cristo. Y es una realidad. Y que aunque estemos casados, la salvación es individual. Mi esposa responderá por ella, yo responderé por lo mío, en esa esperanza. Y que aunque yo sea el pastor de la iglesia, no significa que entonces ella va a recibir lo mismo, porque la salvación que Dios concede es completamente individual. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo.
de tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar en ella, Señor, de ser confrontados con tu palabra, Señor, y de mirar realmente todo lo que tú, Señor, nos enseñas en tu palabra. Hoy honramos tu nombre y te damos gloria y nos sentimos gozosos, Señor, de poder exaltar tu nombre, Señor, de ver cuán maravillosa es tu palabra, cuán grande es tu palabra, Señor, pero también del llamado que nos hace, Señor, a tomar una decisión. ¿De qué manera vamos a vivir? Si vamos a vivir en Cristo Jesús, si vamos a manifestar el amor con nuestros hermanos, para con los santos, y si vamos a manifestar esa esperanza, Señor, que tenemos de que esto, lo que está hoy en día acá, realmente al final será todo destruido. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y para gloria y honra tuya. Amén.